¿Cómo están todos? Soy Miguel Ángel Parada, esto es Disrupción Delta. Bueno, ya hemos platicado de muchos temas, sobre todo de finanzas descentralizadas, de todo el tema digital, ¿no? De las criptomonedas, del blockchain, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer una pequeña analogía, una pequeña historia. Aquí no es clase de historia, no es clase de sociología, no es clase de economía, simplemente es una interpretación de mi persona hacia lo que creo que está sucediendo y creo que todos tenemos que tomar conciencia de ello. Y es muy importante, muy muy importante que entiendan que esto está sucediendo y va a suceder para los primeros que estén muy bien enterados de cómo funciona toda esta economía descentralizada, todas estas finanzas descentralizadas y estas nuevas oportunidades para que ustedes desarrollen un mejor futuro para sus familias, para ustedes directamente y para sus familias. Bueno, esta es simplemente mi percepción, ¿ok? No me quieren juzgar, no soy maestro de historia, ni tampoco soy economista. Entonces, pero es simplemente lo que yo me estoy dando cuenta y lo que estoy viendo, y ustedes pueden precisamente también meterse un poco a investigar y se van a dar cuenta que algunas de las cosas que estoy diciendo en este momento puede ser que hagan mucha lógica en tu cabeza y puede ser que no. Aquí lo bueno es que cada quien que cree su propia conclusión a partir de estas palabras. Bueno, lo que les quiero hablar es precisamente de la revolución industrial. Es una revolución industrial, tecnológica, social, que ha venido sufriendo la economía de los países, las sociedades de nuestros países y en general el mundo ha cambiado precisamente a través de estos procesos de globalización, se puede llamar, porque siempre ha existido comercio y pues, antes se dedicaba más bien a la conquista, a las guerras, a hacerse de otras tierras y de pues, acabar con las sociedades y con las ciudades o pueblos de otras regiones, adquiriendo más y más poder, más territorio y obviamente pues soberanía, ¿no? Sobre más pueblos para poder ejercer presión y para cobrar impuestos. Y bueno, eso era antes, ¿no? Con los reyes había ricos y había pobres, no había nada en medio, ¿no? Entonces después se viene lo que es la revolución industrial. La primera revolución industrial aparece por allá de 1700, finales de 1700, con la aparición de la banca, del comercio per se, con ya la industria naviera, pues ya eran barcos mercantes, ¿no? que traían mercancías de un lugar a otro. Pues fue como de alguna forma descubrieron América. Entonces se va desarrollando una nueva actividad económica, aparte de la agricultura, bueno, el comercio, pero ya se va profesionalizando, por así llamarlo. Empiezan con los relojes, algo de industria, ¿no? Entonces esto empieza a evolucionar y empieza a crecer una nueva clase, que es una clase obrera también todavía dentro de fábricas o como marinos y cosas así, pero de repente empiezan a tener estatus diferentes, como lo era en la guerra, también en el comercio. Pero después viene la segunda revolución industrial, que obviamente también incluye tecnología, que se da por finales de 1800, del siglo XIX. Entonces ahí ya empiezan pues, con la locomotora, los motores a vapor, e incluso ya empieza el automóvil y bueno, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, etcétera, empiezan a surgir de manera incipiente. Sin embargo, ya existían y empiezan a separar de alguna forma el desarrollo tecnológico industrial de los países, precisamente con la adaptación, con la adopción de esta nueva industria y esta revolución industrial parte 2, por así llamarle. Pues esto más o menos termina como por el año 1918, cuando empieza la primera guerra mundial, la Gran Guerra. Y bueno, ya se viene otro tipo de desarrollo, pues bueno, obviamente las carreras armamentísticas, que también genera muchísimo progreso en algunos países, obviamente, pues que desarrollan y empiezan a vender armas y todo el equipo militar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo la gente se empieza a dar cuenta, o los países se empiezan a dar cuenta que es más importante producir y hacer alianzas comerciales que hacer guerra. Obviamente hacer guerra también es muy lucrativo para algunos países, pero sobre todo para los que ganan o para los que producen armas. Los que pierden, obviamente el costo es bastante alto y le da mucho peso, contrario pues a lo que es desarrollo de cualquier país, el de tener una guerra perdida, porque tienen que pagar todos los daños, los costos de la guerra al país vencedor. Entonces bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, empiezan los baby boomers, empieza ya una nueva era también de desarrollo.
Pero, y incluso se junta con el desarrollo de las computadoras, que salen más o menos por ahí del 1936, 1940, empiezan los primeros procesadores, ¿no? En este caso, las antiguas computadoras, y que no es hasta unos años después, donde a través del internet, creo que empieza la primera revolución digital. Ya no es tanto empresas con hardware, o sea, con cosas físicas tangibles, sino ya también se empieza a hacer la data y la información y todo lo que es el software, una pieza importantísima para el desarrollo de las empresas, de los países, etcétera, etcétera, de la economía en general. Entonces empieza esta revolución digital. ¿Qué pasa con esta revolución industrial que empieza a florecer en todo el mundo y que todo el mundo ya es muy importante desarrollar en la industria, cadenas de producción, especializarse en ciertos rubros? Entonces esto genera y desarrolla en la parte social una nueva clase, que es la clase media y todos sus intermedios. Ya no nada más se trataba de ser pobre o muy rico, sino que ya podías también aspirar a una clase media, la cual estaba mucho más dirigida al desarrollo de la empresa, de la industria. Bueno, esa clase media que no existía viene precisamente a darle nuevos mercados a la misma industria. Ya la gente tenía más poder adquisitivo, lo cual genera obviamente que la industria crezca aún más. Entonces se genera un círculo virtuoso, ¿no? Un Fibonacci, por así llamarle de alguna forma, como va exponencialmente creciendo el poder adquisitivo, incluso el Producto Interno Bruto de todos los países se empieza a acelerar dramáticamente, lo cual obviamente impulsa nuevas empresas a desarrollar, construir, y obviamente empieza a hacerse de unas economías mucho más fuertes, más sustentables, ¿no? En este caso estamos hablando de ingresos per cápita, estamos hablando de Producto Interno Bruto, estamos hablando de capacidad de compra, purchase power, etcétera, que te da precisamente estas revoluciones. Con las .com, a partir de, no sé, en 1990, ya después de haber desarrollado el tema del internet, ya hacerse hecho un poco más popular, hubo muchos intentos, varias fórmulas que se hacían, que estaban implementándose. Sin embargo, fue por más o menos por 1990 cuando ya empiezan a surgir las .com. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la revolución digital empieza ahora sí a rendir frutos. Ya las empresas digitales, las empresas de software empiezan a colarse entre los primeros lugares de capitalización en los mercados internacionales de las empresas internacionales precisamente. Pero pensábamos que todo iba a llegar hasta ahí. En este caso empieza una nueva industria también digital, y que es el dinero digital, son las criptomonedas. En el 2009 se desarrolla el Bitcoin a través de la implementación del protocolo Bitcoin de Satoshi, el cual impulsa una nueva era donde se está desplazando el dinero como lo conocemos, el dinero fiat, el dinero fiduciario que imprimen todos los países, viene siendo desplazado desde ese momento, en este caso por el Bitcoin, que incipiente, obviamente mucha gente no lo conocía, va creciendo, va desarrollándose, a lo que ahora pues casi, o más bien estamos ya rozando los 3 trillones de dólares de capitalización y movimientos diarios por entre 120 y 160, 180 mil millones de dólares diarios. Y esto que está desarrollando es esta nueva revolución digital, la 2.0, le podríamos llamar, que es precisamente donde interviene lo que es el dinero digital. Empieza a desarrollar una nueva generación de ricos, de millonarios, que están entendiendo lo que está sucediendo, que se están informando, y sobre todo aquí hay mucho para crear. Hay mucha inventiva, hay creatividad que todo el mundo tenemos que aprovechar, conocer lo que está sucediendo, cómo podemos subirnos a esta nueva ola, donde van a salir diferentes también clases sociales, donde ya hay jóvenes que a los 20 años inventan un software que desarrolla X cosa y que se hacen multimillonarios en 2, 3 años, algunos en mucho menos tiempo. Entonces hay nuevas oportunidades para todos, hay nuevas oportunidades para la gente joven que viene obviamente empujando con nuevos bríos, con sobre todo el enfoque mucho más digital, que muchos los hemos criticado por estar metidos en sus computadoras y en sus juegos de video y en un tema como que más interno dentro de las computadoras. Sin embargo, para allá va todo, para gracia o desgracia de quien sea la gente. Hay quienes lo ven como algo malo, hay quienes lo ven como algo bueno. Yo creo que es evolución, es desarrollo, y pues el que se quiera quedar, que se quede, y el que no, pues que se baje. Pero la cosa es que está desarrollando, se está generando muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para todo aquel que sea visionario. No tienes que ser emprendedor, no tienes que desarrollar o inventar una nueva empresa, sino que puedes sumarte a proyectos de otros, a tratar de impulsarlos, de subirte al barco, o simplemente
pues, apostarle a esos proyectos, conocerlos. Si no tienes creatividad, pero tienes 15, 20 minutos al día, métete a investigar proyectos nuevos que están surgiendo de finanzas descentralizadas, porque ahorita, hoy por hoy, están desplazando incluso a los bancos en temas de créditos. Si no crees tanto en las criptos, si no crees tanto en el blockchain, etcétera, pero tú puedes empezar a desarrollar cripto en muchas plataformas. Hay programas de bounty, son donde tú, con tu apoyo, incluso dentro de tus redes sociales, puedes empezar a generar estos activos digitales, los cuales ya te pueden servir incluso como un colateral. ¿Qué es un colateral? Es como una fianza de cumplimiento. Tú puedes llegar a pedir o solicitar un crédito poniendo como garantía las criptomonedas que hayas desarrollado en plataformas que obviamente han ido creciendo y ganando valor. Tú puedes incluso prestar ya a través de estas finanzas descentralizadas. Puedes darle liquidez, puedes inyectarle liquidez a proyectos para que a través de unas fórmulas que hay, se llaman yield farming, liquidity pools, etcétera, etcétera, son herramientas que están surgiendo de ideas de personajes que posiblemente tengan 20, 21 años de edad y están siendo muy popularizadas porque la gente lo que quiere, lo que tiene las ganas es de precisamente generar ingresos residuales e incluso convertirse en inversionistas, fuertes inversionistas que a la razón de 2, 3, 5 años o hasta 10 años puedan obtener ingresos que nunca ni siquiera sus padres pudieron haber soñado en hacer, ni siquiera en 2 generaciones. Esto está sucediendo, tenemos mucha información de todo esto, precisamente en el diplomado que estamos armando para todos ustedes. Realmente aquí lo que estamos impulsando es el desarrollo digital de su dinero, que lo conviertan en algo que trabaja y no a algo viceversa, que les cuesta tener incluso en el banco, les da 1 o 2%, no sirve de nada, en su colchón menos, o sea, ahí no tiene nada que hacer. Entonces tienen que convertir su dinero en instrumentos de inversión, ya sean metales, pueden ser acciones, pero ahorita lo más sencillo, lo más fácil del mundo es encontrar y apoyar proyectos digitales que ustedes puedan llegar a entender o que puedan empezar a apoyar con cantidades muy bajitas para que les empiece a dar la información que requieren para tomar decisiones un poco más arriesgadas. La inversión siempre conlleva un riesgo. Quien les diga que no lleva riesgo les está mintiendo. Sin embargo, con educación, con conocimiento pueden mitigar o disminuir ese riesgo. Y sobre todo, pulverizar el riesgo a través de la diversificación, de encontrar no uno sino varios instrumentos o herramientas de inversión para que si de 10 que metieron, pues 3 se van al carajo, porque puede pasar, pues por lo menos de las 7 que les quedaron, 3 más o menos quedaron bien, pero con que una de esas 10 le peguen al gordo como debe de ser, tienen para hacer lodo con esa inversión, con cualquier tamaño de inversión que hayan hecho. Es cuestión de estar precisamente muy receptivo en términos de entender, de no tratar de entender cómo funciona la energía eléctrica, si no van a poder entender fácilmente cómo funciona un blockchain, pero pueden darle al white paper de un proyecto y pueden entender más o menos cómo funciona el proyecto. Y si les hace clic, pues pueden meterle 2, 3, $1,000, lo que ustedes quieran, lo que ustedes puedan, lo que estén dispuestos a perder, pero sobre todo tienen que pensar en la diversificación, tienen que educarse, tienen que entender cómo llevar a cabo todos estos procesos, empezando de las cosas más sencillas y ya se pueden ir obviamente desplazando a las cosas más complejas que también pueden traer mejores rendimientos, aunque también conllevan, por supuesto, un mayor riesgo. Señores, esta es mi información el día de hoy, ojalá les sirva. Aquí mi objetivo no es que ustedes piensen que yo estoy diciéndoles dónde tienen que invertir, ni mucho menos. Yo creo que ustedes tienen que hacer esa chamba. Lo único que digo es despierten, pongan atención a lo que está sucediendo. No son mentiras, no es brujería, es blockchain, está sucediendo. Hay miles de proyectos. No se tienen que poner a desarrollarlos ustedes. Créanme que la labor de una startup es algo que ustedes no se quieren meter si no tienen realmente la creatividad, el tiempo y las ganas de hacerlo. Entonces apoyen a quienes sí lo están haciendo. Busquen un buen proyecto y apóyenlo. Cásense con él. Señores, esto es Disrupción Delta. Les mando saludos. Soy Miguel Ángel Parada. Hasta la próxima.